Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un nuevo video. Vamos a hablar sobre la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Hoy ya tenemos un nuevo presidente. Se posesionó ayer, 7 de agosto de 2026. Abelardo asumió oficialmente a la presidencia de la República, pero la posesión no solamente significó el cambio de una persona en el Palacio de Justicia, también significó el comienzo de un nuevo proyecto político completamente diferente. Según él, se planteará y se dará más énfasis en la seguridad, en la autoridad, en la austeridad, en el crecimiento económico, en el petróleo y en el gas, en la educación, en las relaciones distintas del Estado, en el exterior, en el fracking, en el servicio privado, para nuevas ideas centrales en su nuevo primer discurso, que lo dio ayer. Al mismo tiempo, de la Espriella presentó un gabinete de 18 ministros que permiten a empezar a responder algunas preguntas que muchos colombianos tenemos. ¿Qué tipo de gobierno quiere construir Abelardo de la Espriella? En este documental vamos a analizar sus principios, sus principales ministros y la idea detrás de estos nombramientos y del discurso de posesión. Pero no vamos a quedarnos solamente con lo que el presidente prometió. También vamos a preguntarnos qué puede funcionar, qué puede salir mal y cuáles son las contradicciones que tendrá para resolver. ¿Por qué una campaña electoral termina el día de las elecciones? Y ya a partir, después de gobernar, vamos a hablar sobre qué puede pasar luego de esta situación de ser presidente. Bueno, ahora vamos a hablar primero sobre el entorno de Abelardo de la Espriella, que es el gabinete, ¿no? El gabinete es el primer elemento que debemos observar que nos importa, ¿no? Que son 18 ministros que van a acompañar a Abelardo en su gobierno. Y hay algunas partes que son interesantes, algunos componentes. No estamos ante un gabinete exclusivamente técnico, pues tampoco estamos ante un gabinete exclusivamente político. Hay excongresistas, diplomáticos, economistas, abogados, empresarios, académicos y también un general retirado. Eso revela una estrategia bastante clara. El presidente parece estar intentando combinar experiencias políticas, conocimiento técnico y figuras que representan algunos de los principios, prioridades de sus proyectos. Por eso, en lugar de analizar estos 18 ministros, de la misma manera vamos a concentrarnos en los que podemos determinar. Vamos a hablar de los principales ministerios del gobierno, que pueden ser Interior, Mindefensa, Minhacienda, Minas y Energía, Educación, Vivienda y las relaciones exteriores, que nos pueden importar un poquito más de lo que podemos hablar, ¿no? Hoy vamos primero con Interior. El designado por Abelardo de la Espriella es Rodrigo Lara Restrepo, sí, el hijo de Rodrigo Lara Bonilla. Es uno de los representantes para Interior. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué funcionalidades tiene que hacer? Hablar con el Congreso, por ello se llama Interior. Tiene que hablar con el Congreso, con el Senado, el Palacio de Nariño y las animaciones de el gobierno, Congreso y regiones, ¿no? Bueno, vamos a primero hablar qué conocemos sobre el ministro del Interior. Rodrigo Lara Restrepo llegó a una cartera que puede ser decisiva para el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque Interior no solamente se ocupa de asuntos políticos, también tiene una función fundamental en las relaciones entre el gobierno, el Congreso, las regiones y diferentes sectores de la sociedad. Lara tiene experiencia legislativa y política. Eso puede convertirse en una fortaleza para un presidente que necesita convertir sus propuestas de campaña en leyes y políticas públicas. Pero aquí parece una primera tensión. De la Espriella construyó una buena parte del discurso presentándolo como alguien diferente en la política tradicional. Sin embargo, el gobierno que él presenta quiere negociar con congresistas, gobiernos, alcaldes y diferentes sectores públicos. Tiene que arriesgar eso, ¿no? Hablar con ya políticos anteriores, ¿no? Políticos que ya han tenido carrera.
como él dice, que han vivido por la teta del Estado. Por eso, mi valoración inicial para este señor, para Rodrigo Lara Bonilla, su primera fortaleza, como ya lo dije, la experiencia y el riesgo que él puede tener, Rodrigo Lara, puede ser la negociación política. Y la pregunta que yo le quiero hacer a Rodrigo Lara es, ¿podrá ser capaz de convertir el puente entre el presidente Abelardo y lo que quiere cambiar en los cambios profundos del sistema político que necesita? Que tiene que haber acuerdos políticos para llegar a realmente tener ajuste dentro del gobierno. El que continúa probablemente tengan mucho que ver, o sea, mucho lo conocen, ¿no? Y además es el que más recalca a Abelardo de la Espriella, es Mindefensa. El general retirado Jorge Eduardo Mora fue designado ministro de Defensa. Vamos a hablar sobre, bueno, esta persona, sobre lo que hace el ministerio. Probablemente uno de los nombramientos que más claramente representa el discurso de Abelardo es mi defensa, que generalmente se caracteriza por tener como cabecera a un general. El general en este caso es el general retirado Jorge Eduardo Mora. Su perfil tiene una relación directa con una de las principales promesas del presidente, ¿no? Recuperar la seguridad y fortalecer la autoridad del Estado. Aquí existe una coherencia evidente entre el discurso del gabinete. El presidente prometió una política en seguridad más contundente que la del anterior presidente, la del Gustavo Petro, y colocó al frente a mí en defensa a una persona con experiencia dentro de la fuerza militar. Eso puede ser una fortaleza, pero también genera una expectativa enorme. Si la seguridad es uno de los principales pilares del gobierno, los ciudadanos van a esperar resultados y esos resultados no deben medirse solamente por declaraciones políticas, deberán medirse por indicaciones concretas, homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, control territorial y capacidad de instituciones para defender a los criminales, ¿no? Por eso, para mí, podemos evaluarlo como fortaleza, riesgo. La fortaleza es la experiencia, ¿no? La experiencia que tiene él sobre el ejército y el riesgo que se toma, el riesgo que toma Abelardo es la expectativa muy elevada que tienen sobre el gobierno para la seguridad, ¿no? Y la pregunta que yo le quiero hacer al señor Mora es si la estrategia de seguridad produciría resultados reales y sostenibles o tan solo para su gobierno, ¿no? Para que sea más duradero este, estas decisiones que él va a tomar. Ahora vamos a hablar sobre Min Hacienda, el nombre que aparece en esta cartera y una de las carteras más importantes de Colombia es el señor Miguel Gómez Martínez. Este ministro puede terminar siendo uno de los más importantes de todo este gobierno. ¿Por qué? Porque es uno de los que maneja más la plata, ¿no? Pues es el que maneja las cosas para anunciar grandes reformas, mano, y otros muy diferentes para encontrar el dinero para financiar las cosas, ¿no? Y Abelardo habla en su posición de austeridad y de la necesidad de poner en orden las finanzas que dejó Gustavo Petro, pero al mismo tiempo prometió mejorar sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura, pero al mismo tiempo prometió mejorar sectores como la salud y la educación. Y aquí parece una de las primeras grandes preguntas económicas del gobierno. Para reducir el gasto y al mismo tiempo aumentar el resultado, reducir gastos no significa necesariamente gobernar peor, puede significar eliminar gastos innecesarios y mejorar la eficacia, pero también existe el riesgo del contrario que un recorte mal diseñado termine afectando servicios esenciales. Por eso, más que preguntarnos si es la austeridad es buena o es mala, tenemos que observarlo cuando se hacen los recortes. Mi valoración es la fortaleza y los riesgos. Para la fortaleza, la experiencia económica, y en los riesgos, la promesa que puede ser muy costosa, ¿no? ¿Por qué? Porque él habló sobre un congelamiento de las finanzas, o sea, que no pueden ni siquiera
ellos mismos gastar el dinero para congelar todo el ciclo del dinero para no afectar nuevamente la economía. Entonces mi pregunta que yo quiero hacerle a este ministro es si este gobierno reduce el déficit para satisfacer pues el compromiso que dieron, ¿cómo pueden dar y cómo pueden sostener esos compromisos sociales que sí o sí necesitan gasto que, bueno, al parecer no Bueno, quieren la gastar? Otra cartera que vamos a revisar es Minas y Energía. Bueno, el nombre que Abelardo designó es María Noemi Arboleda. En Minas y Energía encontramos otra de las grandes diferencias con el gobierno anterior, pues la nueva administración ha planteado fortalecer el sector de los hidrocarburos y al mismo tiempo continuar con una transición energética. Y aquí aparece una de las tensiones que fundamentalmente se observa, pues Colombia necesita recursos. El petróleo y el gas continúan siendo sectores importantes para la economía nacional, pero el país también enfrenta comportamientos ambientales muy distintos y muy fuertes y en transición global hacia nuevas fuentes de energía. Por eso la pregunta no debía ser simplemente petróleo, sí o petróleo no. La pregunta sería, ¿cómo puede Colombia utilizar sus recursos energéticos actuales sin quedar atrapado en ellos? Pues la respuesta dependerá de las decisiones concretas de este gobierno, pues la exploración, la inversión, ecopetrol, gas, energías renovables, regulación ambiental, pues también el fracking. Y mi valoración podría ser la fortaleza que tendría Minas y Energía sería la claridad que le tiene de la orientación energética. Ya sabe mucho de la energía, ya sabe mucho sobre el gasto del gas y el gasto del petróleo, sabe realmente regularlo. Y el riesgo es el conflicto entre la seguridad energética, los ingresos, el compromiso ambiental y, bueno, el fracking que veremos cómo lo manejan. Un fracking disque. Ahora vamos a hablar sobre mi educación, una de las carteras que más polémica ha llevado, ¿no? Fue designada a la señora Viviana Morales, pues en educación encontramos a este nombre muy particular y acá tendrá muchos desafíos Viviana, ¿no? Pues el gobierno ha hablado de fortalecer la educación tecnológica, la inteligencia artificial, la programación y las nuevas habilidades para el mercado laboral. La idea tiene sentido en un mundo en el que la tecnología está transformándose rápidamente, pues el empleo lo ayudará, pero existe una pregunta que no puede ignorarse, pues la transformación llegará únicamente a los colegios con mejores recursos, porque modernizar la educación no significa solamente comprar computadores, celulares y cualquier cosa, pues también significa tener colectividad, profesores preparados, infraestructura y oportunidades para estudios en las zonas específicamente rurales. Por eso, vamos a primero las fortalezas de Viviana es una apuesta a las nuevas habilidades, a la tecnología, a habilidades cognitivas y el riesgo es que existe una brecha entre el discurso tecnológico y la realidad de muchas escuelas. Pues la pregunta que yo le diría a mi educación sería, ¿el gobierno modernizará la educación sin aumentar la desigualdad entre regiones? Porque esto se ve muy lejano. Ahora continuamos con Min Vivienda. Otro nombramiento interesante, pues es el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, es Min Vivienda, pues su experiencia como alcalde le proporciona conocimientos sobre la administración territorial y eso puede ser interesante para una cartera que necesita trabajar constantemente con alcaldías y gobernaciones. Pero también aparece una pregunta legítima. ¿Qué tanto peso tendrá la experiencia administrativa y tanto se tendrá para la cercanía política con el nuevo gobierno? No podemos afirmar una cosa u otra sin evidencias, pero sí podemos plantear la pregunta. Y eso debe ser una regla para analizar todo este gabinete. No asumir, investigar, comparar resultados y esperar evidencias. Acá para mi vivienda, vamos a darle ciertamente eh, en, en, ¿en qué?
en la experiencia vamos a hacer lo que es muy buena y bueno, los riesgos será que podrá ser realmente lo que tiene en carrera, o sea, realmente tendrá las necesidades o sabrá cuáles son las necesidades de cada uno de los gobiernos, de cada uno de los, sí, de los gobiernos de las ciudades para tenerlas en cuenta. ¿Habrá algún cambio? Bueno, una de las carteras también muy importantes es la de Relaciones Exteriores, que va a ser comandada por Omar Nicolás Bula Escobar. Su experiencia internacional puede ser especialmente importante para un gobierno que ha planteado una política exterior más pragmática y orientada también al comercio. Aquí tendremos que observar tres cosas: la relación con Estados Unidos, la relación con América Latina y la capacidad de Colombia para atraer inversión y fortalecer esas relaciones comerciales. La política exterior no es solamente diplomática, también es económica, comercial, de seguridad, cooperativa y, bueno, las fortalezas de MIN exterior sería la experiencia internacional que tiene, que es muy importante, y lo riesgoso que tomó el presidente Abelardo de la Espriella es que la política exterior es demasiado ideológica, que puede terminar afectando las relaciones estratégicas, no tan solo con, digamos, países como Estados Unidos, Brasil, bueno, realmente tienen una cosa muy distinta, ¿no? Que con Argentina, que con El Salvador, que son ideológicamente muy parecidos, pero con Brasil, con México, que no tienen tanto, tienen que llegar a un acuerdo con México, con Brasil, porque son realmente potencias de América Latina. Veremos qué hace. Ahora vamos a analizar parte importante del video, ¿no? El discurso del señor Abelardo de la Espriella, que aparece el 7 de agosto de 2026, o sea, ayer. Bueno, pero el gabinete solamente cuenta una parte de la historia, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, pues la otra es el discurso de posesión. ¿Qué es lo que quiere hacer desde el principio? Que lo dijo ayer. Y si analizamos este discurso, aparecen varias palabras que se repiten constantemente y bueno, en la campaña igualmente: el orden, la autoridad, la libertad, seguridad, austeridad, crecimiento y reconstrucción. No son solo palabras escogidas al azar, construyendo una determinada visión del país, pues el mensaje central parece ser que Colombia necesita recuperar autoridad institucional, combatir con mayor fuerza el crimen y reorganizar esas finanzas que dejó Petro desorganizadas. En seguridad, el presidente adoptó una posición especialmente dura frente a organizaciones criminales. Eso puede ser políticamente atractivo para una población preocupada por la inseguridad, que efectivamente Colombia es una población realmente preocupada por esa seguridad, que no se siente eh, tan seguro o tan eh, como lo debe tener o como lo debe iniciar Colombia, ¿no? Pero también genera una responsabilidad enorme esa inseguridad, pues la política de seguridad tendrá que respetar la Constitución, las leyes y el derecho fundamental. Una política firme no tiene por qué ser una política sin límites. Ese será uno de los primeros elementos que habrá que vigilar durante ese gobierno. El segundo gran tema fue la austeridad, pues el presidente habló de reducir el gasto y de poner las finanzas públicas en orden. Aquí encontramos nuevamente una tensión. El gobierno quiere gastar menos, pero también quiere mejorar servicios, pero por eso la pregunta no es simplemente cuánto dinero se recorta. La verdad pregunta es en qué se recorta. El gran eje es la energía, pues el gobierno quiere fortalecer petróleo y el gas y simultáneamente continuar la transición energética. Eso será uno de las grandes discusiones de los próximos años. Y finalmente apareció otro tema muy importante, pues es el campo. El gobierno plantea reemplazar economías ilegales por actividades productivas, pero para eso funciona. No basta con cambiar un cultivo, pues se necesita carreteras, compradores, créditos, asistencias técnicas, seguridad y mercados. Por eso la propuesta del discurso no solamente es el punto de partido. Ahora viene la parte más difícil. No es solo hablar y hablar y hablar, pues es convertir esas políticas en ser políticas públicas. Es lo más complicado, que veremos qué va a hacer el señor Abelardo de la Espriella. Por último, para terminar este video,
vamos a concluir algunas cosas que vamos a evaluar para este gobierno. Abelardo llega apenas un solo día como presidente. Por eso sería irresponsable afirmar hoy que sea un bueno o mal mandatario, pero sí podemos analizar el rumbo que está intentando construir. Su gabinete muestra una fuerte prioridad por seguridad, experiencia política, economía, energía y administración territorial. Su discurso confirmó buena parte de esas ideas que defendió durante esa campaña y también dejó sobre la mesa grandes desafíos. Ahora comienza la verdadera prueba: reducir el gasto, mejorar la seguridad, generar el crecimiento, transformar la educación, resolver los problemas de salud, fortalecer el campo, mantener las instituciones funcionando. El tiempo dirá cuáles son esas promesas que convertirá en resultados y cuáles terminan encontrando obstáculos, pero hay algo que sí podemos afirmar. El 7 de agosto terminó una campaña, ahora comienza el gobierno y desde hoy, más que escuchar a las promesas, hay que observar el resultado. Soy Juan Camilo López y esto fue nuestro análisis sobre el comienzo de un gobierno de Colombia. Vamos a, para finalizar también, vamos a ver una, una gráfica que ya les vamos a mostrar en este momento. Vamos a ver cómo es que se puede, o bueno, no, acá podemos analizarlo desde acá, ¿no? Vemos que defensa, estamos viendo un gráfico que dice las valoraciones editoriales que vamos a analizar basándonos en una experiencia relevante, ¿no? Principales riesgos del cargo, no es una encuesta ni una maldición de desempeño. Pero bueno, vamos a ver, vemos una columna que dice defensa. Defensa está en un nivel del 5, eso quiere decir que no presenta números como un calificativo, ¿no? Quiere decir que es como una priorización de la edición de los ministros que merecen la pena vigilar, ¿no? Vemos que el que más está más arriba es defensa, vemos que uno de los que también está arriba es Hacienda, que vemos otro que está en 5, que es interior, vemos otro que está en 5, que es minas y energía, edición, que está en educación, perdón, que está en 4 también relaciones exteriores y está vivienda, está en 3. Entonces vemos una parte importante de lo que estamos analizando. Muchas gracias por ver este video, denle like y nos vemos en un próximo video.